pastores, hombres que están aquí, es importante que tomen en cuenta a su esposa en el ministerio. Ella se unió con usted, apoya su ministerio y es el mejor apoyo que usted puede tener. Él debe de ser su pareja, porque de esa forma, si uno pone 1000 a correr, 2 pone 10,000 a correr. Lo que dice la Biblia, se llama sinergia o sinergia, que es que la suma de 2 juntos, la fuerza de la suma de 2 juntos es multiplicadas veces más que la suma de 2 por separado. Si usted toma 2 pedazos de madera y uno aguanta 100 libras y la otra aguanta 100 libras de peso encima, pero si usted las junta y las sella juntos, pegados, la fuerza que sostienen las 2 no son 200 libras, sino 1000 libras, 10 veces más. Y así, si su pareja está en armonía con usted, puede tener más impacto. Y por eso yo quería que ustedes escucharan la voz femenina aquí hoy, de parte de mi esposa, y una enseñanza que ella nos va a dar. Vamos a recibir mi esposa. Gracias, hermanos, por este tiempo tan lindo que estamos pasando aquí. No, yo no soy nativa de Texas y a veces como que digo, pues salgo y regreso a Texas, pero no soy texan. Pero por aquí está muy bonito. Casi me arrepiento de haber dicho eso, pero nosotros no vemos el Hill Country ahí en Dallas, todo es muy plano. Yo soy del estado de Oregon, ya entienden por qué yo digo que en Texas no hay tanta belleza, porque el estado de Oregon es del más lindo, se dice. No, de veras, yo no digo eso, las encuestas lo dicen. Y también vivimos en Puerto Rico por 4 años y viajábamos por todo el Caribe. Después Costa Rica, ni hablar. Después California, cerca de San José. Y Guadalajara, México. ¿Y Dallas? ¿Qué tiene Dallas? Bueno, muchas iglesias, restaurantes y lugares de compras. Pero así es. Pero qué bueno estar aquí en este lugar tan lindo, este ambiente de este retiro, este tiempo afuera de las noticias y... Bueno, los teléfonos todavía aquí están, pero ustedes saben lo que digo. Pues mi estilo, David y Laura me conocen y a veces pido disculpas, pero ya con tanta palabra profética acerca de mi estilo, casi ni pido disculpa. Pero soy un poco fuerte, pero con mucho cariño. Los amo. Pero sí les digo la verdad. Me dijo una profeta una vez, dijo, veo su estilo y ella no me había escuchado. Y esa mañana me asignaba un tema, pero fuerte, acerca de la ética ministerial y cristiana. Y yo dije después, enseñé de Salmos capítulo 15 y después yo dije, nadie más me va a invitar, no van a querer escucharme porque fue tan duro. Ella se me acercó en la noche y dice, yo veo a usted como una madre, maestra, pero una de esas que con un brazo los está abrazando y con el otro les está dando. Entonces, mi tema esta mañana es zarandeado. Zarandeado. Y algunos dicen, no, pastora, creo que se equivoca con la palabra. ¿No es sacudida? No es sacudida, es zarandeado. Porque hay una diferencia. Cuando algo es sacudido, se mueve un poco, se incomoda tal vez, pero después queda igual. Cuando algo es zarandeado, se separa lo que sirve
de lo que no sirve. Cocinando de niña, ya como dijo mi esposo, soy de edad avanzada, pero en ese tiempo cuando hacíamos pasteles, la harina no fue tan refinada como ahora. Y si no tomamos el tiempo para zarandear la harina, aunque venía en una bolsa de la tienda, pero siempre traía piedritas y cosas así, si no tomamos el tiempo en hacer el pastel, en zarandear la harina, el pastel no quedó igual. Mucho más fino después de ese proceso. Mi esposo ha mencionado mucho a Pedro. Y pobrecito, lo estamos maltratando un poquito ahora en este evento, pero él lo aguanta, él lo puede entender. Estaban acercando el tiempo de la crucifixión y él había caminado con el Señor por 3 años y él pensaba que sabía quién era. No, yo no, Señor, yo no voy a negarlo. Yo soy uno de sus 3 favoritos. No se acuerda, Señor, que cuando está buscando a quién apartar de los demás y estar más cerca de ti, yo soy uno de sus 3 favoritos. Señor, fui yo que caminó sobre el agua. ¿Quién fue que lo identificó, Señor, como el Mesías? Mi esposo acaba de enseñar eso. Yo soy quien sabía antes de los demás que eres el Mesías. Bueno, como diciendo, Señor, los demás pueden ser débiles. Los demás pastores pueden fallar. Pueden tener su momento de flaqueza, pero yo sé quién soy. Los demás lo negarán, pero yo no. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Para que esto no les sucede? No, él no pidió, él no dijo, he rogado para que no tenga que pasar por esa prueba. No, él dijo, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Como diciéndole, Pedro va a pasar por algo. No hay cómo evitarlo. Va a pasar por una prueba. Y una vez vuelto, ni piense que no le va a tocar la prueba, porque le va a tocar. Una vez vuelto, puede apoyar más a sus hermanos en la fe. Hermanos, una prueba no indica que está fuera de la voluntad de Dios. Más bien indica que Dios está haciendo algo en su carácter, en su personalidad, en su manera de ser, para que sea más útil en el reino de Dios. No puede evitar las pruebas. Nunca indica eso que uno está fuera de la voluntad de Dios. Más bien indica que el Señor le está preparando para algo mayor. Cuando termina el tiempo del zarandeo, cuando se ha pasado ya por las dificultades, terminamos con un nuevo nivel de fe, más confiados en quienes somos, más seguros, y es imposible pasar a otro nivel sin pasar por esa prueba. Uno puede decir, ay, yo quisiera estar en otro nivel en mi ministerio. Acaban de entrar los alumnos, los estudiantes en la escuela. Si ellos no pasaron la prueba el año pasado, ¿dónde están? Mismo nivel. Pero los que pasaron la prueba, subieron a otro nivel. Necesario pruebas para ir de gloria en gloria, nivel en nivel en su ministerio. El proceso de zarandear
produce una claridad acerca de quiénes somos. Pedro pensaba que él sabía quién era, pero hasta ser probado, él no sabía que todavía tenía debilidades, que le faltaba fuerza. Tenía que pasar por el proceso. No es cuestión de que si vamos a enfrentar pruebas, es cómo los vamos a enfrentar, porque las vamos a enfrentar. Héroes grandes, personajes de la Biblia, que nosotros predicamos y usamos mucho en nuestros mensajes a la iglesia, pero cada uno de ellos tenía que pasar por algo para poder llevar a cabo el propósito de Dios, aún patriarcas, personajes del Antiguo Testamento como David. David recibió su entrenamiento en las cuevas del desierto, escondiéndose de sus enemigos, no en los pasillos de mármol, en algún palacio. Él llegó a prepararse para ser el rey más reconocido de Israel en el desierto. Pruebas, cuando se encontró en la cueva, ahí con la oportunidad de tomar la vida de su enemigo, de quien él estaba huyendo, fue una prueba, probando el carácter de él. Y él pasó la prueba. No mató a Saúl. Dijo, ay, Dios guarde, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Pasó la prueba, pero eso fue en un desierto, en un momento cuando aún hubiera quitado la vida de su enemigo. José, me encanta la vida de José, la historia de él en el Antiguo Testamento, pero él fue entrenado, vendido, esclavo, y hasta en la prisión porque levantaron un falso acerca de él. Pero ahí en Egipto, en la prisión, es de donde lo sacaron para llegar a ser el segundo al faraón, ahí en Egipto. Moisés fue enseñado y humillado. Muy importante esa palabra. Humillado trabajando como pastor en el desierto del Sinaí. ¿Se acuerda? Él fue sacado del río, criado por su mamá por unos años, pero después como hijo de la princesa, pero mató a un egipcio y tuvo que huir. Esos fueron los primeros 40 años de su vida. La segunda etapa de 40 años de la vida de Moisés, él estaba en el desierto cuidando ovejas. El mismo desierto donde le iba a tocar llevar 2 millones de personas de Egipto hacia la tierra prometida y estar ahí en ese desierto por 40 años con ellos. Pero ¿cómo iba él a poder manejar 2 millones de personas en un desierto que él no había experimentado? Estaba ahí, el Señor lo estaba preparando, pero no fue un lugar tal vez que él hubiera escogido, ahí en el desierto. Cada uno de ellos tenía la oportunidad de vengar, de negar, de renunciar, de correr, pero no lo hicieron. Quedaron fieles en ese tiempo de ser zarandeados y preparados para lo que el Señor tenía para ellos. Aún en el proceso, hermanos, habrá los que no entenderán lo que Dios está haciendo en ti. Job es un buen ejemplo de un hombre que fue zarandeado. Y el libro de Job, ese tiempo es de lo más antiguo del Antiguo Testamento. Entonces, desde el principio ha sido parte del proceso de Dios. Job 2:9. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Ni su esposa entendió porque él quería mantener su integridad después en medio, más bien, de ese proceso de ser zarandeado. Pero en que estos 4 que he mencionado quedaron en el proceso, no abortaron el proceso de lo que Dios estaba haciendo en ellos, David llegó a ser rey. José llegó a ser el segundo al faraón. Moisés llegó a ser el líder de 2 millones de personas. Y Job, a él le fue regresado en multiplicadas veces lo que él tenía antes. A veces, y yo digo eso no por jactarme de decir de más de mi esposo, pero a veces hay jóvenes que se le acercan. Hace poco, 2 jóvenes querían viajar con nosotros y fueron con nosotros hasta Venezuela. Y ellos, pastor, y muchas veces me ha sucedido, yo quiero hacer lo que usted hace. Y él dice, ¿quiere hacer lo que yo hice? Porque esto ya son 47 años, 48 años de ministerio. No que comenzamos haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy. Había los que también pensaban que nosotros éramos locos, y sí, éramos locos, pero en la voluntad de Dios, Dios pidió locuras de nosotros. Y teníamos que ser obedientes a lo que Él nos llamó a hacer. No para tomar mucho tiempo, pero como decía, usé el ejemplo de los que no van a entender. Nosotros salimos para el campo misionero cuando yo tenía 21 años y mi esposo 23. Fuimos de Detroit a Puerto Rico. Yo estaba 7 meses y medio embarazada con nuestro primer hijo. Y muchos decían, pero ¿por qué van ahora? ¿Por qué no esperan hasta nacer el niño? Yo no sé, pero siento que es la voluntad de Dios que vayamos ya. Bueno, nuestro hijo decidió llegar un mes temprano. Entonces tenía 2 semanas ahí en Puerto Rico cuando nació Steven. Y no hablaba nada de español. Y ahí pensaba que tenía 6 semanas para preparar la casa y no, todavía estábamos viviendo con los misioneros ahí. Bueno, esto hace ya 44 años. Ok, tengo 65 años para ayudarles con la todavía puedo decir 65, casi no, pero sí. Bueno, entonces llegamos ahí, nació Steven. Nació sin esófago. 2 días después de nacer, nos avisan los doctores que ese niño lo que ha tragado ha ido a sus pulmones porque la saliva, porque él no tiene esófago. Vamos a tener que poner un tubo en el estómago, de ahí lo va a tener que alimentar y cuando tenga 20 libras haremos una cirugía haciéndole un esófago con parte de su intestino. La gente están fuera de la voluntad de Dios. Esto no les hubiera sucedido. Bueno, muy larga la historia, pero milagrosamente cuando él tenía como 4 meses, nos encontramos con un doctor que era el único cirujano que había hecho esa cirugía. Fue un milagro que nos topamos con él un día en el hospital. Él tomó el caso, él hizo la cirugía de Steven, 7 horas y media de cirugía, todo bien, ese pedazo de intestino ha crecido con él, pero como cada cuántos años tenía que hacer un estudio a ver que todo estaba creciendo, porque dejaron conectado la sangre, nervios y todo, pasándolo detrás de los pulmones. No, es muy larga la historia. El punto es esto, creció muy bien. Cuando él tenía 12 años, estábamos en San Luis, Missouri, y era tiempo de hacer el chequeo. Y él tragó barium y lo vi el doctor ahí en el rayos X. Y él dijo,
¡Qué trabajo más bien hecho! ¿Dónde hicieron esto? Mi esposo dijo, pues en San Juan, Puerto Rico. En Puerto Rico. Mi esposo dijo, sí, un doctor Pablo Rodríguez Millán. Ese cirujano, ese doctor ahí en San Luis dijo, con razón, ese cirujano estaba aquí la semana pasada enseñando a todos nosotros. Famoso. Lo traían de Puerto Rico a Barnes Hospital en San Luis, Missouri. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Y no importa cuando los demás digan, no, están fuera de la voluntad de Dios, porque todavía quieren mantener su integridad. Mira la prueba que están pasando. Digan lo que quieren decir, sé que estoy en la voluntad de Dios y con esto me sostengo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, es una promesa de parte de Dios. Nos encantan muchas de las promesas, pero esta promesa dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Va a tener pruebas, hermanos. Si le dijeron que no, le mintieron. Va a tener pruebas. Hemos pasado por muchos y todavía pasamos por pruebas. Pero es cuando más tenemos que agarrarnos al Señor y decir, Él es Señor de mi vida. La victoria tal vez tome más tiempo que quisiera uno. Y a veces no termina como uno quisiera. Pero Él sabe mejor. Juan 17, 15, yo uso mucho texto bíblico, solo anótalos, no trate de buscarlos. Juan 17, 15, no ruego, Jesús hablando con el Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí con un propósito. No mentalidad de escapar de este mundo tan cruel. Un día, sí, vamos con Él. Pero mientras tanto, tenemos que vivir aquí y hacer un impacto para el reino de Dios. Nuestra hija, las mujeres que están aquí, sabemos que en el tiempo de dar luz, va a doler. Así es parte del proceso. Se supone, se sabe que va a doler. Y gracias a Dios, ahora hay anestesia y cosas que podemos usar y tal vez no sentir tanto el dolor en el momento de parto, pero se sabe que va a doler. Nuestra hija ha estado batallando con un tumor en el cerebro por ya casi 7 años. Ahora está luchando mucho, ha levantado otra vez el tumor y es muy fuerte. Agradecemos sus oraciones, pero ella puso en su Facebook una vez, hace un tiempo ya, la fe no es pedir anestesia en el momento de parto. Es una partera parada a su lado diciendo, empuje, se supone que esto va a doler. ¿Ok? No es una partera ahí diciendo, hija, empuje, se sabe, esto va a doler, pero vale la pena. No espera algo tan bello como dar luz a un hijo sin un dolor. La fe es que alguien esté a su lado, no diciendo, está fuera de la voluntad de Dios, o esto no le hubiera sucedido, está en desobediencia. No, es un hermano a su lado diciendo, pastor, empuje, siga adelante. Se sabe que el ministerio tiene sus efectos, pero va a salir bien. Bueno, que tu fe no te falte. Como Jesús diciendo, Pedro, va a pasar por una prueba. He orado, no que la prueba no le llegue, pero que tu fe no te falte. Que no brinques del
precipicio, que no tires la toalla, que no se endroga para soportar la vida, que no pierda su matrimonio, más bien ríndese al proceso del Señor y lo que Él está haciendo en ti. La fe es vivir por adelantado lo que va a entender después. Así es. Vivir por adelantado lo que va a entender después. Antes de hacer Dios algo a través de ti, Él tiene que hacer algo dentro de ti. Él no puede hacer algo a través de ti, sino hasta hacer algo dentro de ti que le prepara para lo que Él va a hacer a través de ti. Él está tratando de hacernos llegar a la conformidad de su imagen. Eso no es fácil. Eso es un reto, eso es un proceso. Conformarnos a la imagen de Él. El Señor castiga a su pueblo porque Él los ama. El buen padre, ¿qué hace? Castiga y disciplina a sus hijos para prepararlos para la vida. El Señor hace lo mismo. Job 5, 17 y 18. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando pecas, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hierre, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Wow. Así es. Segundo de Pedro 1 y 10. Yo digo que uso mucho texto bíblico porque con mi español me puedo equivocar, pero con la palabra de Dios uno no se equivoca. Segundo de Pedro 1:10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Tenemos que tener humildad. Yo les decía que esa palabra es muy importante en este proceso. Estoy segura que después de negar al Señor 3 veces, Pedro se sentía tan humillado. Pero tenía con qué trabajar el Señor. Regresar a Él, restaurarlo. Pero Él tenía que humillarse primeramente, después de fallarle al Señor. Rebelión aborta el proceso de Dios en nuestra vida. Más bien tenemos que humillarnos delante del Señor, como hizo David después de sus pecados, más que uno. Ahí está el salmo de arrepentimiento. Corazón quebrantado. El Señor no rechazará ese corazón. Pastor, si en algún momento en su ministerio siente que ha fallado al Señor, y estoy segura que sí, porque todos hemos fallado. Y lo único que podemos hacer es llegar nuevamente delante del Señor, pedirle perdón y pedir el proceso de corrección y de reencaminarnos en el propósito de Él. Un verdadero creyente, y yo voy a decir más bien un verdadero pastor. Nosotros hemos visto sobre el tiempo algunos que se desaniman y poquito a poquito abandonan el llamado y el camino. Eso no sucede instantáneamente, casi nunca. Es por rebelión y falta de someterse al proceso de Dios. Hay tantos, aún colegas y amigos de nosotros, que nosotros sabemos que tenían tanto potencial en el ministerio, pero no se sometieron al proceso.
Ponían sus requisitos. Si el Señor me hace esto, yo haré. Si Él me lleva allá, si Él me habla, no. Escucha esa voz suave del Espíritu Santo y obedézcalo. A veces Él nos da señales y nos habla en una forma que nadie puede negar, pero muchas veces es simplemente escuchando esa voz suave del Espíritu Santo que le está indicando cuál es la voluntad de Él y cómo uno debe de someterse y rendirse al proceso de Él. Os ruego, hermanos, y casi nunca enseño sin mencionar este verso, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, lo cual es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Ese proceso, esa renovación es parte de ser zarandeado. Porque es en eso, en el proceso de ser zarandeado por el Señor, que Él está renovando nuestra manera de pensar. Que no es parte del mundo, no lo entiende. Es solamente de parte del Espíritu Santo y el proceso de Dios en nuestra vida que sucede esto. En el tiempo de zarandeo, fácilmente cae uno en la trampa de compararse y ver a los demás como que, pero ¿por qué a mí tanto? Y a ellos, pobre Pedro, otra vez lo mencionamos. Jesús estaba hablando de lo que ellos iban a pasar, lo que Él iba a pasar, y Él dice, ¿y Juan? Me encanta la respuesta de Jesús. Yo creo que Jesús tenía un poquito de actitud también, un poco fuerte, con cariño. Pero Él decía, ¿y Pedro, a ti qué te importa? Lo que sucede con uno. Estoy hablando acerca de ti. ¿A ti qué te importa? Está en la Biblia. Hermanos, cuando el otro pastor ya tiene 200 y usted está luchando para mantener 50 o 25 y usted dice, pero ¿por qué a ellos? Jesús dice, ¿a ti qué te importa lo de ellos? Quédese fiel con lo que yo le he llamado a hacer. Eso es ellos. Yo estoy hablando directamente contigo porque cada persona tiene su llamado. En este proceso hay que siempre recordar dos cosas: la bondad de Dios y el poder de Dios. Dios está ahí con su bondad. Aún en los tiempos más difíciles, uno puede sentir la bondad de Dios y saber del poder de Dios que nos apoya. Segundo de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No es de mí, es de Él. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Por años yo decía esto: cuando soy débil, Él es fuerte. No, eso no es lo que dice. Cuando soy débil, soy fuerte.
por lo que Él hace en mí, por supuesto, por el poder de Él. Pero no es solamente Él que es fuerte en mi debilidad, yo soy fuerte en mi debilidad también, porque es en esa condición que Él me puede usar. Porque yo me he reducido a cero. Y es por el poder de Dios que puedo ejercer el ministerio a lo cual Él me ha llamado. Salmo 120, verso 1. A Jehová clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Primero de Pedro 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Él sabe cuándo y dónde y cómo. Y pocas veces es como nosotros hubiéramos imaginado. Nuestros planes son muy débiles al comparar con lo que Él tiene para nuestra vida. Si nosotros podemos aprender a humillarnos delante de Él y el proceso que Él quiere hacer en nuestra vida. Humíllese y anímese a sí mismo. Uno sabe, uno dice, o se dice que uno que va en la calle hablando consigo mismo está ya un poco loco. Uno dice, esa persona iba ahí caminando, hablando consigo mismo. ¿Qué le pasa? Seguro le falta algo mentalmente. Pues hermanos, el fe viene por el oír. Háblese a sí mismo. Anímese a sí mismo. David lo hizo. Salmos 42, verso 11. David hablando con su alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él está hablando consigo mismo. Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Amén. Salvación mía y Dios mío. Amén. La próxima vez que su alma está aturbado, que no entiende, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si quiere hacerlo donde nadie lo puede ver, hablando consigo mismo, está bien, vaya a su closet de oración, para que nadie se preocupe de usted y su estado mental. Pero háblese, anímese a sí mismo, aún en la prueba. Tal vez el hombre más zarandeado fue Job, y sí fue humillado. Él tenía una expresión, los hombres que les gusta ir a casamiento de mi esposo esta mañana vio huellas de elk y venado aquí. Yo sé que le daba ganas de meterse ahí porque a él le encanta. Él no ha ido a cazar esos animales, pero conejos y así animales del sur y del campo. Pero uno entiende bien lo importante que es su alma. Pero Job, esto es una expresión de lo humillado que él fue. En Job 30, verso 11, Dios había cortado la cuerda de su arco. ¿Qué expresión? Hoy día hombres no usarían ese término, pero que Dios había cortado la cuerda de su arco. Me dejó desarmado. Dime, eso sí fue humillante para un hombre que tenía el prestigio que tenía Job. Pero Dios había cortado la cuerda de su arco. Pero 23:10 de Job dice, sin embargo, Él sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Dijo Job. Saldré tan puro. Jesús dijo a Pedro, cuando hayas vuelto. Es un proceso, pero va a regresar. Y será más útil. Muy importante el proceso. Algo crece mejor en tierra que ha sido zarandeada. Porque en los viveros y
jardinerías venden bolsas y bolsas de tierra zarandeada, refinada, especialmente aquí en Texas. En mi estado de Oregon no se necesita. Pero especialmente aquí en Texas, porque mucha de la tierra es barro. Y tenemos jardín y me encanta ir y escoger plantas y flores, y mi esposo tan paciente no está aquí ahorita para escuchar que otra vez estoy hablando bien de él. Está bien, mejor que no escuche. Se cree. Pero yo regreso con muchas plantas y cosas para sembrar ahí, y yo estoy lista para ir y excavar, y él dice, no, espérese. Tenemos que poner mejor, tierra mejor, zarandeada, más suave, con todo lo que se requiere antes de sembrar la planta. Y donde él toma el tiempo de hacer eso, las plantas sobreviven. Donde yo las meto ahí, sin ese proceso, no son, a veces ni sobreviven. Es un proceso, es muy importante. Preparar la tierra donde se va a sembrar. Hay una parábola, una enseñanza que dio Jesús acerca de la semilla y sobre qué clase de tierra cae y qué resultados dará. Y no solamente es importante preparar la tierra, pero también hay que entender que ciertas plantas van a ser más lindas en diferentes épocas del año. Hay unas que en la primavera, hay otras que hasta en el otoño, hay unas que en el invierno. Mi esposo y yo íbamos caminando por el jardín y decimos, ahí no va, ya se acabó esa planta. Llega la primavera y ahí va brotando nuevamente. Pero mucho tiene que ver con la tierra en la cual fue sembrado, tierra zarandeada y preparada. Pero hay diferentes tiempos para cosecha. No se desespera. Sea fiel. Llegará el momento cuando su iglesia crecerá, cuando su ministerio florecerá. Pero mientras tanto es un proceso que requiere paciencia. Segundo de Corintios 2:11. ¿Por qué les enseño esto? Porque sé que muchos de ustedes son nuevos en el ministerio, no tienen los años. Mi papá tiene 92 años y fue presidente de un instituto bíblico. Yo crecí en el Evangelio, yo entiendo estas cosas desde mi niñez. Yo soy bendecida y doy gracias a Dios. No me jacto en esto, pero yo entiendo que muchos de ustedes son tal vez primera generación de creyentes. Nadie les ha preparado tanto para lo que está haciendo el día de hoy. Es la experiencia que les está enseñando. Yo quiero que entienda que estas cosas suceden y que no tire la toalla, no abandonen el camino en el proceso. Segundo de Corintios 2:11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Recuerda que fue él que hizo pasar Pedro por ese proceso. Fue él que pidió permiso de Dios para el proceso en Job. Pero si uno entienda esto, uno puede soportar y sobrevivir esas pruebas que el Señor permite en nuestras vidas. Tentaciones no vienen de parte de Dios. Pruebas Dios sí permite en nuestras vidas. Tentaciones para ellas Él nos ha dado escape. No tenemos que vivir con tentaciones en nuestra vida. Pero pruebas Él sí permite, según Santiago, para perfeccionarnos, para desarrollar. De hecho, Santiago dijo, gócense cuando se encuentran en diversas pruebas. Entonces, si se me acerca y me dice, ay, pastora, ore por mí, estoy en una prueba, y yo voy a decir, gócese. No, pastora, no me entendió. Sí, le entendí.
Gócese, porque el Señor está haciendo algo en su vida. Vale la pena. ¿Qué hizo Pedro cuando después de fallarle al Señor, él regresó a lo básico, a donde él comenzó? Él tenía que encontrar nuevamente la brújula de su vida. Y él fue, ¿y qué estaba haciendo? Pescando. Pero ¿qué pasó? Él fue muy humillado. Imagínese, después de caminar con el Señor y regresar ahí al lago a pescar. Pero el Señor no había terminado con él. El Señor estaba ahí esperándole. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Pues ahí están mis ovejas, paciéndonos, alimentándonos. 3 veces le preguntó, porque 3 veces Pedro lo negó. Pero 3 veces él le pregunta. ¿Y qué sucedió el día de Pentecostés? ¿Quién predicó el mensaje en Hechos capítulo 2? Puestos en pie con los otros, con los demás. Fue él, el impetuo, pero él que permitió el proceso de Dios en su vida, que predicó ese mensaje. Nunca hay que olvidar de donde el Señor nos sacó. Pedro tenía que regresar, humillarse. Señor, yo no soy nada. Sin ti yo no puedo. A lo básico. Dios hace su mejor trabajo en el desierto. Hay cosas que se nos acumulan, que nos distraen, que nos desvían, y a veces tenemos que regresar al desierto para quedar con solamente lo que importa. Pocos lujos hay en el desierto. Bueno, ahora si uno va a Arizona, ahí sí puede encontrar mucho lujo. Pero ustedes me entienden. Hemos ido a las tiendas de los beduinos ahí en Israel. Y ellos viven con lo básico. Porque ahí la vida es muy simple. Dios hace su mejor trabajo en el desierto. Con Moisés, con David, con Juan el Bautista. ¿Y con quién más? Con el mismo Jesús. 40 días en el desierto, siendo zarandeado, siendo tentado, preparándose para el gran ministerio que él iba a desarrollar en su vida. Dios no puede llenar un recipiente que ya está lleno de sí mismo. Dios no puede llenar un vaso que está lleno de sí mismo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Mateo 5:3. Yo siempre decía, pobre de espíritu, ¿qué hay de bendición en eso? Eso quiere decir los que ven que en ellos no hay nada. Pobre en espíritu de sí mismo. Y así uno puede permitir que el Espíritu del Señor llene su vida. A veces cansados. Ni queremos escuchar otro orden de parte de Dios. Decimos, no, Señor, ya he hecho todo lo posible. Por favor, no me pide más. Pero nunca se sabe si está apenas a llegar a esa victoria que está esperando. Otra vez Pedro, pobrecito. Estamos en Lucas capítulo 5, y aquí sale otra vez esa actitud de Pedro, a veces un poco fuerte, pero ellos habían pescado toda la noche, no habían sacado nada. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero como diciendo, si insistes, echaremos otra vez la red. Él dijo, pero en tu palabra echaré la red.
¿Y qué pasó? Una pesca increíble. Habían pescado toda la noche, estaban cansados. Yo sé que algunos de ustedes están cansados, tratando de manejar familia, tal vez un segundo trabajo en la iglesia, tantas cosas, los hermanos que piden tanto de uno porque es el pastor. Yo sé que están cansados, pero siguen insistiendo, escuchando esta voz del Espíritu Santo. Sé obediente, llegará la cosecha. Amén. Los que no han sido zarandeados no tendrán tanta influencia. Aún héroes de la fe que de los siglos de nosotros, los que a uno le admira y le dice, oh, yo quisiera ser como ellos, pasaron por una prueba. Nadie llegó a esa fama sin pasar por algo. Es parte del proceso. Uno no nace ya con eso. Aún a nuestros hijos les hemos dicho, los dos varones que están en el ministerio, tiene que ser su propio llamado. No puede hacer su ministerio a base del ministerio de su papá. Tiene que ser su propio llamado, porque es eso, como mi esposo les ha dicho, que le va a sostener. El proceso es importante. Dios quita lo que no sirve. Quedamos con lo que es de mucho valor. Primero de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. No es algo extraño. No se sorprendáis de lo que viene en su contra. Es parte de. Jueces 8:4, en el relato bíblico de la vida de Gedeón. 8:4 de Jueces. Llegó Gedeón al Jordán y lo pasaron él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo a los de Madián. Eso me encanta. Cansados, pero todavía persiguiendo. Hablando acerca de los hombres fuertes de David. Esto es curioso. Segundo de Samuel 23, verso 10. Segundo de Samuel 23, verso 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. Estaba tan cansado que ni pudo soltar la espada. Hermanos, tenemos una espada. No la suelta. Que su mano quede pegada a esa espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo volvió tras él tan solo para recoger el botín. Cansados. La mano quedó hasta tan cansados que no podían abrir la mano y soltar la espada por cansancio. Pero ganaron la victoria ese día. Lamentablemente no hay ninguna app que usted puede comprar para ayudarle en este proceso. Aquí tengo mi teléfono, mi iPad, tengo 2 computadores, trato de mantenerme al día con todo esto, pero ¿sabe qué? Nada de eso le ayuda con el proceso que solo Dios puede hacer en su vida. Nada tiene que pasar por el proceso y nunca habrá una app para eso. Es a solos con Dios. Isaías 48:10, y voy terminando. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primero de Pedro 2:9.
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, pueblo por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que nosotros consideramos nuestra fuerza y talento mayor puede ser nuestra debilidad, porque no sentimos la necesidad de presentarlo al Señor. Yo no puedo sin Él. Satanás sabe en qué área somos vulnerables y Él pide permiso para probarnos. Entienda bien el proceso, las maquinaciones de Él y soporta la prueba. Jeremías 12:5. Porque quiero animarles que Dios les está preparando para algo aún más que lo que está haciendo. Nunca hay que conformarse y decir, ya, hemos logrado. No, bueno, por lo menos yo no puedo conformarme porque mi esposo no se conforma con lo que Dios está haciendo. Él siempre está en búsqueda de algo más que Dios quiere hacer. Y me casé con él a la gran edad de 18 años y decía en mis votos memorizados, donde tú vayas, ahí iré yo. Las palabras de Ruth decía, no sabía, no tenía idea que estaba diciendo con todo eso, pero aquí estamos. Jeremías 12:5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la apertura del Jordán? En otras palabras, si no puede aguantar lo que está viviendo ahora, no puede esperar más. Ten cuidado de juzgar a los demás en el proceso. Eso como yo les dije. Pedro tenía y Juan, y el pastor José, y el pastor quien sea, mejor no voy diciendo nombres o alguien va a pensar que les estoy señalando, pero es tan fácil ver a los demás, pero más probable hay algo que necesita suceder en ti. Con esto termino, es un poco ahí viviendo en México, digamos, donde todos viven en departamentos y hay un patio de luz en medio y ahí hay cuerda como para tender la ropa que uno ha lavado. Ahí en el aire uno lo saca de la ventana y ustedes saben que cada uno tiene su ¿qué dicen? Soga, donde tender la ropa lavada. Y una familia estaba viendo a sus vecinos ahí enfrente y decía, no, esa señora necesita encontrar un jabón diferente. Cada día la ropa sale más manchada, más amarillo, más sucio. Y el Señor decía a su esposa, debe de llamarle, aconsejarle que usa otro jabón y blanqueador y cosas como para que la ropa salga más limpia. Y cada día peor. Un día él entra y él dice, mira, la vecina encontró otro jabón para lavar la ropa. La esposa dijo, no, es que yo lavé las ventanas de nuestra casa. En este proceso de ser sangrados, a veces requiere que Dios nos lava, nos purifica, nos limpia, nos prepara, nos zarandea, para que seamos lo que Él espera
de nosotros. Siempre hay que recordar que Dios está haciendo una obra en ti. Que el Señor les bendiga. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Una buena zarandeada, ¿verdad? Es lo que nos hace falta.